Somos la voz de los líderes de opinión. Panorama y abordaje del cáncer renal. Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos. Soy el doctor Edgar Iván Bravo Castro. Soy urologo oncólogo, actualmente adscrito al Hospital Central Militar, del Servicio de Urología, y también ejerzo mi práctica privada en el Hospital Star Médica en Lomas Verdes. El cáncer renal es una de las neoplasias, uno de los tumores sólidos que se encuentran más comunes y que afectan a la población en general. La verdad es que no hay ninguna predilección entre género o raza. Sin embargo, se han encontrado ciertos factores de riesgo que generan mayor facilidad para provocar un cáncer. Factores de riesgo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? El tabaquismo. Sabemos que la mayoría de los pacientes que llegan o que son diagnosticados con un cáncer renal habitualmente tienen siempre o tienen el antecedente del tabaquismo, que puede llegar a ser muy intenso durante toda su vida. Desafortunadamente, muchas de estas neoplasias, como cualquier otra, vale la pena y en sus etapas tempranas no ejercen ningún síntoma, ningún signo. Gracias al advenimiento de nuevas técnicas de imagen como la tomografía, como el ultrasonido, que a veces se realizan por algún otro motivo, es cuando se pueden llegar a encontrar ciertas lesiones dentro de los riñones y bueno, se puede llegar a hacer un diagnóstico temprano. Sin embargo, seguimos encontrando todavía pacientes y seguimos diagnosticando todavía pacientes en etapas tardías. ¿Por qué? Porque muchos de esos tumores, muchos de estos cánceres renales son totalmente asintomáticos durante las fases tempranas e incluso durante las fases intermedias de la enfermedad. Síntomas clínicos. ¿Cuáles son los síntomas clínicos que produce nuevamente un cáncer renal? Habitualmente está descrita una tríada que se puede llegar a observar hasta el 3-4% de los pacientes, que es la presencia de sangrado en la orina o hematuria, la presencia de una masa en el flanco, en el abdomen, y la presencia de dolor en la fosa renal, en la fosa donde se encuentra el riñón. Sin embargo, solamente se ve en muy pocos pacientes y desafortunadamente es un signo que aparece en una etapa muy tardía. Cuando normalmente muchos pacientes llegan por estos signos, son pacientes que ya llegan en fases que probablemente no podemos curar dentro de la enfermedad. Cuando tenemos a un paciente con signos de sangrado en la orina, o cuando encontramos en algún otro estudio que fue enviado por alguna otra situación, se encuentra la presencia de una masa renal sugestiva, de un tumor renal, se tiene que hacer abordaje siempre por parte de un urólogo. Parte de este abordaje incluye la realización de estudios de extensión como una tomografía tórax o abdominopélvica simple y contrastada para poder determinar la presencia de una masa renal, el tamaño, la invasión, la presencia de ganglios e incluso la invasión a otros órganos adyacentes. Mucha de esta información nos va a servir junto con también los estudios de laboratorio, específicamente la hemoglobina, también el estado nutricional, para poder clasificar a los pacientes dentro de una etapa clínica. Y dependiendo de la etapa clínica, es el tratamiento que se le puede dar. Tratamiento. Creo que dentro del tratamiento existe una gran diversidad de tratamientos dependiendo de la etapa clínica. Sabemos que pacientes, cuando son encontrados en etapas muy tempranas, son pacientes que pueden ser candidatos incluso a cirugía, a un tratamiento quirúrgico en el cual se puede extirpar únicamente el tumor renal y tratando de preservar incluso ese riñón. Hace muchos años el único tratamiento quirúrgico que se ofrecía a estos pacientes era extirpar la totalidad del riñón. Nosotros lo llamamos nefrectomía radical. Ahorita hay varios abordajes para poder hacer tratamiento quirúrgico, desde el abordaje tradicional con una cirugía abierta, con una cirugía laparoscópica y últimamente con herramientas nuevas quirúrgicas como la cirugía laparoscópica asistida con el robot, con la plataforma Da Vinci. Esto ha ayudado a mejorar el pronóstico de la enfermedad, ha ayudado a lograr la curación de muchos de sus pacientes, tratando de preservar la máxima función del riñón. Existen también otro tipo de terapias en las cuales los pacientes no son candidatos a un tratamiento quirúrgico, que son tratamientos ablativos. ¿Por qué? Con crioablación o tratamientos con radiofrecuencia, donde únicamente se destruye el tumor y se trata de preservar el resto del riñón para darle mayor funcionalidad al paciente. Cuando vamos avanzando dentro de las etapas de la enfermedad, existimos una etapa que es localmente avanzado, incluso una enfermedad que es metastásica, que eso significa
el tumor ya invadió algún otro tipo de órganos, como cuáles, el pulmón, el hígado, e incluso en fases mucho más tardías puede haber afección a los huesos e incluso metástasis cerebral. Sabemos que aquellos pacientes que cursan con metástasis cerebrales y metástasis hepáticas son pacientes que cursan con un peor pronóstico, aún a pesar de tener enfermedad metastásica, a diferencia de aquellos que únicamente tienen enfermedad metastásica en los pulmones. Sin embargo, a pesar de eso, ya hay varios tratamientos como las inmunoterapias, como las terapias blanco, que han venido a cambiar el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes, tratando de preservar la calidad de vida, siempre enfocando el entorno del paciente y siempre tratando de ser muy claros sobre las expectativas que quiere el paciente y sobre las expectativas reales que va a tener acerca de su enfermedad. En los últimos congresos se han presentado nuevos trabajos, nuevas investigaciones sobre nuevos medicamentos, tratando de mejorar el pronóstico de la enfermedad e incluso ya en la enfermedad metastásica. Anteriormente, muchos de estos pacientes que con una enfermedad avanzada, con una enfermedad metastásica, lo único que hacíamos era retirar el riñón, que eso lo llamamos una nefrectomía citorreductora, con la finalidad de disminuir el volumen y la carga tumoral. Sin embargo, a veces el pronóstico, a pesar de que se tomaba esta estrategia terapéutica, no era la mejor. Actualmente se están usando enfoques combinados, tanto de una nefrectomía citorreductora o incluso con combinación de terapias blanco con inmunoterapias y una nefrectomía citorreductora. Entonces, pareciera que el pronóstico de la enfermedad va a ir cambiando en los siguientes años con las nuevas investigaciones que hay en curso sobre los nuevos medicamentos para poder mejorar la calidad de vida del paciente. Creo que para hablar del surufatinib, creo que debemos de posicionarnos previamente en el tratamiento del cáncer renal metastásico, sobre la historia que hemos tenido dentro del tratamiento en esta etapa de la enfermedad. Sabemos que muchas de las principales investigaciones ya postulan, y actualmente ya también se sabe, sobre el trasfondo inmunogénico que tiene dentro del cáncer renal. Y es por eso que las primeras investigaciones nos hablaban acerca del beneficio de reducir esta carga tumoral mediante una nefrectomía citorreductora, que postulaba que retirar al menos el 75% de la lesión pudiera llegar a tener cierta regresión, impacto en la regresión de lesiones metastásicas. Y fue por eso que fue parte del tratamiento inicial ya hace varios años dentro de la etapa metastásica. Sin embargo, se hicieron las investigaciones y se probaron incluso nuevas interleucinas, como el interferón alfa, en donde se trató de manejar y dentro de las investigaciones hubo regresión para los pacientes en los cuales se utilizó dentro de la etapa metastásica, especialmente para aquellos pacientes que tenían lesiones pulmonares. Sin embargo, sabíamos el riesgo de la toxicidad que siempre se tenía con el manejo del interferón alfa. Y bueno, posteriormente se fue avanzando la investigación acerca de la fisiopatología que tenía las vías del factor del crecimiento endotelial y del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, sobre la fisiopatología y sobre el crecimiento de las metástasis y dentro del tumor renal. Y es así como se postulan nuevos medicamentos, aquellos llamados TKIs, que es un inhibidor de los receptores del factor de crecimiento endotelial y del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, donde se postula dentro de una investigación comparado con un estudio aleatorizado fase 3, comparado con interferón alfa como primera línea de tratamiento para los pacientes con cáncer renal metastásico. Y bueno, ¿qué fue lo que demostró? Era demostrar la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global en estos dos grupos. ¿Qué fue lo que se encontró con el tratamiento con el sunitinib? Que había una sobrevida libre de progresión de 11 meses comparado contra 5 meses en aquellos pacientes en el brazo del interferón alfa. Y la sobrevida global era de 26.4 meses contra 21.8 meses comparado únicamente con el tratamiento del interferón alfa. Y esto, pues bueno, abrió camino para los diferentes TKIs y abrió camino para que el sunitinib durante muchos años y actualmente sigue siendo parte del tratamiento angular, sigue siendo pilar fundamental de los tratamientos en cáncer renal metastásico. Actualmente la investigación sigue avanzando sobre diferentes medicamentos, donde se están probando, incluso combinando tratamientos quirúrgicos con la nefrectomía citorreductora previo al tratamiento con el sunitinib, en pacientes donde se inicia tratamiento previamente con el sunitinib y después nefrectomía citorreductora, e incluso tratamientos con una nefrectomía citorreductora más sunitinib, incluso con alguna inmunoterapia. Y al final del día, esto ha ido mejorando la sobrevida de nuestros pacientes, siempre de un entorno de calidad de vida y bueno, y evidentemente mejorando las oportunidades dentro del tratamiento, aún en etapas tan avanzadas dentro de la enfermedad metastásica. Me parece que dentro de las cuestiones importantes que hay que mencionar
que siempre vale la pena es prevenir. Al final del día creo que el mensaje que debe quedarle a nuestros pacientes y a todo nuestro público es que al final del día el prevenir va a salir más barato que tratar a veces una enfermedad muy avanzada. ¿Y cómo? La verdad es que es tratar de disminuir el tabaquismo, que es el principal factor de riesgo para este tipo de pacientes, y creo que va a ser una medida muy importante para poder llevar una vida sana y libre de un tumor renal o de riesgo para poder desarrollar un tumor renal. Prevención. Y bueno, creo que para cerrar mis comentarios, me gustaría ser muy enfático con toda la gente que nos ve y que nos escucha. Creo que dentro de todas las enfermedades y en la salud de manera general, la prevención es el pilar y debe ser siempre el tratamiento y la mejor medicina. Y esto también aplica para el cáncer renal. Sabemos muy específicamente que el tabaquismo, a veces el sobrepeso, incluso la hipertensión, son factores de riesgo que pesan mucho sobre el riesgo para poder desarrollar una neoplasia, un cáncer renal. Entonces, yo invito a todo nuestro público a llevar una vida sana, a mejorar su alimentación, a practicar ejercicio de manera muy periódica y evidentemente a mantenerse alejado del hábito del tabaquismo, que realmente pesa demasiado y actualmente es el factor principal para poder desarrollar cáncer renal.